tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Quieren segunda orden de captura contra ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. El Ministerio Público lo señala de abuso de autoridad y otros delitos. Ministerio Público busca restos de Cristina Sicavisa en Cementerio General de Escuintla, en tumbas donde sepultan a personas como XX. Periodistas manifiestan en la Plaza de la Constitución y Centro Histórico contra los ataques y agresiones que sufre el gremio, esto en conmemoración del Día del Periodista. Este martes, Emma Coronel es sentenciada en Estados Unidos después de que ayer la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán se declarara culpable de ayudar al cártel de Sinaloa. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Una en punto de la tarde, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Bienvenido. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Comenzamos con las noticias. Una cámara de seguridad grabó un accidente en la calzada La Independencia, zona 2 del departamento de Quetzaltenango. En la grabación se puede observar el percance entre un bus extraurbano y un automóvil tipo sedán. El accidente solo dejó daños materiales, pero evidencia la imprudencia por parte del conductor del bus al no respetar la señal de tránsito. Por esta razón, le recordamos ser responsable al momento de conducir para evitar este tipo de percances en nuestro país. Provial reportó un hecho de tránsito que se registró sobre el kilómetro 19, ruta al Atlántico en Palencia. En el lugar, un camión perdió el control y chocó contra un poste de luz, el cual derribó. El percance obstruye el carril derecho hacia el sur y el tránsito es lento. Únicamente se reportaron daños materiales. Le recomendamos que tome sus precauciones y debe conducir por el área. Esta mañana un grupo de vecinos de Prados de Villahermosa se manifestó ante la falta de agua potable, aduciendo la responsabilidad a Praguas, empresa privada que distribuye el agua en ese sector de San Miguel Petapa. Los vecinos del sector han pasado 5 días sin agua y a pesar de que la empresa privada cada 2 días ha enviado pipas para darles a los vecinos, la cantidad no es suficiente. Por lo tanto, algunos de ellos han tomado la decisión de comprar agua a empresas privadas a un costo entre los 300 y 400 quetzales la pipa. Siempre nos sucede lo mismo y nos mienten, ¿verdad? Que nos dicen 3 días, 4 días, una temporada que pasamos hasta 6 meses sin agua. Es cierto, nos pasan dejando, ¿verdad? Pero cuesta, es incómodo entrar el agua. Y celebramos el día de hoy, el Día del Periodista. A pesar de ello, varios periodistas salieron a las calles de nuestro país para realizar una manifestación pacífica. Conocemos los detalles en este momento con Andrea Domínguez. Andrea, muy buenas tardes. Sin periodismo no hay democracia y la frase "no nos callarán" es parte de las consignas que este 30 de noviembre los periodistas han utilizado en el Día del Periodista para salir a manifestar, principalmente porque se respeten los derechos de los periodistas independientes y el acceso a la prensa. Me acompaña el periodista Ben Chin, quien es parte de los que ha encabezado esta marcha y este plantón acá al frente de la Casa Presidencial. Benkei, el reto que se está viviendo en este momento en el país al ejercer periodismo. Creo que en sociedades como la nuestra, el ejercicio periodístico es siempre un reto día con día. Pero en este momento, en esta coyuntura en especial, hay muchos factores que hacen que el ejercicio periodístico sea una de las tareas más riesgosas a realizar en procesos de transición, en procesos de polarización. Por ejemplo, en estos momentos ser periodista significa
realizar investigaciones que incomodan a las autoridades y correr el riesgo de ser criminalizado por el Ministerio Público. Hemos visto que las autoridades y las fuerzas de seguridad no han dado respuesta a las denuncias que se presentan de periodistas que son atacados. También rechazamos aquellos esfuerzos que hacen las instituciones públicas desde las oficinas de comunicación en desprestigiar y desacreditar a los periodistas. Y sobre todo hago énfasis en el trabajo que hacen las compañeras periodistas, que muchas veces son atacadas en redes sociales por su condición de mujer, y esto hace que el ejercicio periodístico sea una tarea cuesta arriba. Evelyn de Centro Civitas, este plantón que se hace en medio también de más de 240 denuncias a lo largo de 2 años de agresiones en contra de periodistas y de un atentado ante la libertad de la prensa, la independencia también de la prensa y la importancia de la misma y defender esto. Sí, la verdad es que este número que tú mencionas de denuncias, Andrea, no refleja la realidad, porque lamentablemente por remor a represión y a más violencia y por desencanto de que el sistema de justicia no nos está respondiendo, muchas periodistas y muchos periodistas no denuncian. Las agresiones contra nosotras, las periodistas mujeres, lamentablemente no son denunciadas y eso las hace invisibles, pero las agresiones son mucho más. Lo que estamos viendo es, por el contrario, que lo que hay es un ataque a la prensa independiente y es un ataque que hacen muchos net centers, por ejemplo, que son probablemente pagados con fondos públicos, y entonces es una acción orquestada por parte de los máximos actores estatales en contra del periodismo libre e independiente. Muchas gracias. Recordemos que la prensa independiente demuestra su voz a diario ante la democracia, pero también es el hecho de tener el compromiso con la defensa de los derechos constitucionales, y desde Prensa Libre y Guatevisión incluso se ha hecho un señalamiento por rechazar cualquier intento de censura, ya sea en forma de leyes o medidas que intentan imponerla. E incluso acá se encuentra hablando un representante de la APG, quien ya han denunciado que solo durante el año de 2021 se han registrado 116 agresiones. Este informe de la APG, que es vital para determinar la situación de los periodistas en Guatemala, ¿qué vislumbra también desde los entes que deberían de brindar protección a los periodistas e investigación a los diversos ataques? Recordemos el pasado octubre cómo periodistas, incluso de Prensa Libre, fueron agredidos por un grupo de militares. Sí, pues esto lo que nos hace es preocuparnos. Vislumbramos un escenario muy difícil donde la libertad de expresión, donde la libertad de prensa cada vez tendrá menos cabida dentro del Estado, donde habrá más argucias, más acciones por parte especialmente de presidencia, pero también de sus aliados en distintos sectores, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, organismo judicial, para arremeter en contra de los periodistas. Lo más preocupante que vemos es la cooptación del sistema de justicia, que ha provocado un servilismo de la fiscal general para perseguir, para avanzar o para reactivar investigaciones que no tienen ningún fondo, que no tienen ni pies de cabezas en contra de periodistas, pero no vemos el mismo interés en que se investiguen agresiones en contra de periodistas, violaciones, crímenes que se han cometido en el pasado. Esto es parte de lo que señala la APG, pero es muy importante resaltar que en lo que va del año ya se contabilizan 48 agresiones que involucran a autoridades públicas, dentro de ellos policías e incluso los propios empleados que están a cargo de los funcionarios de gobierno, dentro de ellos casos de violencia, campañas de desprestigio, denuncias contra comunicadores que vienen desde el propio Ministerio Público, así como la obstaculización y la represión y allanamientos ilegales en contra de los periodistas del país. Con esta información y con imágenes de Eric Ávila, así como María José Bonilla, retorno a los estudios centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads.
¿Y qué sucede en el mundo? Un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia de 36 meses de prisión contra Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, el convicto líder del cártel de Sinaloa. La sentencia dictada en un tribunal de Washington se produjo este martes luego de que Coronel Aispuro, de 32 años, se declarara culpable en junio pasado de varios delitos, entre estos conspiración para el tráfico de drogas. ¿Cómo te sientes, Emma? ¿Cómo estás? Por favor. Emma, ya no volverá. Las autoridades sirias informaron este martes haber confiscado más de media tonelada de píldoras de Captagón escondida en un cargamento de pastas con destino a Arabia Saudita, la segunda incautación en menos de una semana. El Captagón, anfetamina extraída de un medicamento psicotrópico, se fabrica sobre todo en Líbano, Siria e Irak. La agencia oficial siria SANA publicó imágenes de una gran cantidad de bolsas con estas píldoras de anfetaminas. Un hombre de 69 años fue rescatado frente a las costas de la isla japonesa de Yokoshima, Japón, luego de pasar casi un día a la deriva en medio del mar agitado. Su embarcación se volcó el pasado sábado mientras navegaba solo en dirección a esa localidad insular. Así lo informó un periódico local. Pese a que el individuo había logrado comunicarse con un conocido alertándole de su incidente, los botes patrulleros solo consiguieron localizarlo 22 horas después. Lo vieron de pie sobre el motor de su lancha volcada, agarrado de una de las hélices. Luego de su rescate, recibió la atención médica necesaria. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se afilió este martes al derechista Partido Liberal con la mira puesta en su reelección en 2022, aunque no anunció por ahora su candidatura. Bolsonaro, que ha dicho en varias ocasiones que pretende concurrir a los comicios de octubre de 2022, tiene casi un año para revertir un contexto adverso, dada su baja popularidad, la debilitada economía y la perspectiva de enfrentarse al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que sin duda alguna se ha convertido en uno de los favoritos en los sondeos. Barbados se convirtió oficialmente en una república este lunes por la noche en una ceremonia en la que la reina Isabel II dejó de ser la jefa de Estado de la isla. Conocida por sus playas paradisíacas, su ron, y por ser la cuna de la superestrella mundial Rihanna, tiene ahora como jefa de Estado a Sandra Mason, hasta el momento gobernadora general del país, tras su elección el 21 de octubre. Su investidura oficial en el cargo fue a la medianoche en la capital Bridgetown. El estandarte de la reina fue retirado y la presidenta electa fue investida ante el magistrado más alto del país. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Quedan ligadas a proceso 16 personas por caso de corrupción en el INSIBUME. Al regresar, los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. 16 minutos pasan de la 1 de la tarde. Una llamada telefónica que ingresó al número 110 de la PNC permitió la localización de un camión cargado con mercadería que fue robado en la zona 11. Los presuntos responsables del robo fueron capturados en la calzada Raúl Aguilar Batres y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Por medio de una llamada hecha por vecinos, se denunció que escucharon gritos de auxilio en un domicilio en el barrio Chipilapa, La Gomera, Escuintla. Inmediatamente, agentes de la PNC fueron a verificar y auxiliaron a una mujer de 22 años, quien aseguró era golpeada. Asimismo, capturaron a Juan Chávez, de 41 años, y le incautaron un bate de béisbol. A la mujer se le brindó atención hospitalaria y el capturado fue trasladado a un juzgado para que solvente su situación legal.
A través de su cuenta de Twitter, la primera brigada de infantería del ejército informó que este martes en Melchor de Mencos, Petén, fueron interceptados 2 microbuses y un vehículo, en los cuales se encontraron 1.7 millones de cigarrillos de posible contrabando, según el conteo de las autoridades correspondientes. Los conductores fueron conducidos a un destacamento militar para proceder con la verificación de la mercancía. Por segundo día consecutivo continúa la tercera fase de erradicación de plantaciones ilícitas en San Marcos por agentes de la PNC en acciones que son coordinadas por el 5º viceministro antinarcótico, Fernando Rodas, y el subdirector general de Análisis de Información Antinarcótica. Se trata de cultivos de amapola localizados en el caserío La Vega de Suchiate, Tajumulco, San Marcos, con los que se puede producir heroína. Las diligencias continuarán en desarrollo hasta completar la erradicación. Elementos de la PNC realizan requisa en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres en Zacapa. Durante el operativo se encontraron 6 celulares y cables que probablemente eran utilizados para señal de internet. Estos fueron removidos del lugar y los celulares fueron incautados. Vamos a cámara 2B8 en 3, 2, 1. En seguimiento al trabajo de búsqueda de los restos de Cristina Sicavisa, el personal de la Agencia Especial del Caso Sicavisa del Ministerio Público realiza exhumaciones en el Cementerio General de Escuintla. Las diligencias cuentan con el apoyo de la Policía Nacional Civil, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, así como de la municipalidad local y del cementerio. Se resalta que las tumbas que están siendo exhumadas corresponden a las utilizadas para enterrar a personas que no pudieron ser identificadas y fueron sepultadas como XX. A decir del personal del cementerio, son 120 fosas las utilizadas para este fin. El Ministerio Público informó que por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, por delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude y conspiración. Esta sería la segunda en su contra. Según el Ministerio Público, la orden fue dictada por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de una investigación en la que se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz en fraude de ley, posiblemente para generar impunidad y menoscabar los recursos del Estado de Guatemala. El Ministerio Público indica que el caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se dieron a conocer más detalles. Recordemos que actualmente el exfuncionario se encuentra fuera del país tras ser destituido de su cargo y por temor a posibles represalias. Este martes por la mañana fueron ligadas a proceso penal 16 personas que son sindicadas de fraguar corrupción en contratos que suscribió el INSIBUME con empresas que estarían relacionadas al diputado Jorge García Silva. Edwin Pitán se encuentra en Torre de Tribunales y nos explica un poco más. Edwin, adelante. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este día se está desarrollando la audiencia de primera declaración de los 6 implicados en el caso de corrupción descubierto en el INSIBUME. Ya las 16 personas han sido sindicadas por el Ministerio Público, específicamente por la Fiscalía contra la Corrupción, quien les ha señalado de haber participado en la adjudicación de contratos por 21 millones de quetzales entre INSIBUME y unas empresas vinculadas a un diputado del Congreso de la República. Es el legislador Jorge García Silva. Él hasta el momento pues no se le ha solicitado el retiro de su inmunidad y para eso tendrá que plantearse dicha petición y de esa manera poder investigarlo. Pero estas 16 personas ya en estos momentos han sido ligadas a proceso penal por 4 delitos, así lo ha decidido la jueza quinto penal Judith Secaida. Por lo tanto, en estos momentos ya se está discutiendo si se le otorgan o no medidas sustitutivas o si tendrán que ir a prisión preventiva mientras se continúa la investigación de este caso. Recordemos que son unos contratos en los cuales habrían participado estas 16 personas para beneficiar a empresas vinculadas al diputado del organismo legislativo. Recordemos que el 10 de noviembre pasado fueron inmovilizadas cuentas bancarias del diputado que están relacionadas con él por 7 millones de quetzales. Son algunas de las medidas que está implementando el Ministerio Público para ir investigando y esclareciendo este caso.
Con imágenes de Carlos Hernández, reportó desde Torre de Tribunales Edwin Pitán. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Comenzamos con los videos virales de hoy. Este jinete de Estados Unidos está dando mucho de qué hablar. Luego de pasarse de copas, decidió dar una vuelta por el pueblo. Sin embargo, al momento de entrar al supermercado, olvidó dejar a su caballo y entró con él a la tienda. Vea usted. Y este usuario de TikTok nos comparte unas imágenes de su nuevo vecino, una tierna ardilla con la que ha ganado bastante confianza, tanto así que la pequeña lo visita todos los días para desayunar una ración de nueces. Y este gato parece disfrutar su tarea de vigilar a las ovejas del rebaño, en particular con esta peluda a quien ha utilizado como método de relajación. Parece ser que tiene un gusto peculiar por la lana. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Este martes 30 de noviembre llegó el fin del ciclo escolar 2021 para los más de 295,000 estudiantes del sector oficial de todos los niveles. El reporte al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Le agradecemos a usted, nuestro televidente, que todos los días nos envía sus mensajes a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Luis Felipe Zapeta Lush nos envió un reporte sobre el agujero que se formó en el puente Camacuts, ubicado en el kilómetro 198.5, ruta hacia Chinique, en Quiché. En la ruta que conduce de los municipios de Santa Cruz de Quiché hacia Chinique, hemos pasado ya Zacualpa, Joyabaj, Pachalum, y esta es una ruta muy importante ya que también da acceso a la ciudad capital. Cuando empezó pues era muy pequeño el agujero que tenía el puente, pero ahora mire ya tiene aproximadamente 2 metros cuadrados, porque eso lo estamos viendo. Pues la verdad hemos llamado a las autoridades, así como el señor ministro, el gobernador y los del Covial, ¿verdad? Que se pongan a arreglarlo, porque la verdad eso está en riesgo de un carro con el que no tiene conocimiento, ¿verdad? Pues aquí se accidenta, ¿verdad? Pues. Edmundo Rodríguez se reportó de la aldea Chitul de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. Nuestro televidente nos envió el video que muestra la inundación que dejaron las tormentas Eta e Iota el año pasado. El reporte da cuenta que los comunitarios lograron sacar el agua hasta el 20 de noviembre de 2020. Sin embargo, el edificio de la escuela de la aldea en la actualidad sigue siendo afectado, por lo que esperan que las autoridades brinden el apoyo necesario. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Este martes 30 de noviembre llegó el fin del ciclo escolar 2021 para los más de 295,000 estudiantes del sector oficial de todos los niveles. Maestros confirmaron que ellos continúan con labores administrativas hasta el 15 de diciembre. Cabe resaltar que la distribución de alimentos ha sido un factor para que los estudiantes continúen con las clases en línea o a distancia. Aunque esto no refleje la calidad educativa, analistas aseguran que hay un retroceso, pues muchos estudiantes no tuvieron la capacidad de comprender lo que se les enseñó.
Miles de estudiantes de todos los niveles escolares del sector público de Quiché finalizaron el ciclo escolar 2021, en su mayoría con clases en línea y a través de guías educativas distribuidas en el área rural del departamento, con quejas de los padres acerca de que ninguna de las modalidades llenó las expectativas en educación. El acceso al Internet fue uno de los problemas que tuvieron los estudiantes en el área rural, ya que sus padres no contaban con servicio estable, provocando que no se pudieran conectar en repetidas ocasiones. Además, varios directores del ciclo básico indicaron que tuvieron que obviar los exámenes de admisión porque la educación de los alumnos es deficiente y tienen la incertidumbre de cómo funcionará la educación en el año 2022. Y tomando en cuenta la denuncia de automovilistas y vecinos de Santa Lucía, Cotzumalguapa, que han sufrido accidentes y daños en sus vehículos por el mal estado en que se encuentra la ruta al suroccidente, la comuna de esta localidad tomó la iniciativa de realizar el bacheo de un tramo de esa carretera. Según los afectados, esta ruta no ha recibido mantenimiento y debido a ello se han incrementado los baches. El tramo más dañado es el que conduce a Patulul, Suchitepeques, y ante los trabajos que se realizan, se les pide a los pilotos tomar sus precauciones. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. La SAT publicó el listado de tarifas sobre el IVA que deben pagar los vehículos terrestres importados, el cual estará vigente durante 2022. La información completa la tendremos al regresar. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Y en más noticias, la Superintendencia de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial la tabla sobre el pago de impuesto al valor agregado para los vehículos terrestres usados importados, incluyendo motocicletas, que regirá durante 2022. La SAT indicó que el Decreto 1/2013 del Congreso especifica una reducción del 50% sobre el monto determinado del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres aplicable a todos los vehículos. Por lo tanto, los vehículos pagarán la mitad del valor establecido en la tabla publicada. El descuento lo aplica el sistema de Declaraguate de manera automática, por lo que los contribuyentes lo verán reflejado al completar el formulario. Hablamos de información internacional. En su casa de los suburbios de Helsinki, Ilona Taimela relee los centenares de mensajes intercambiados durante más de un año con sus alumnos en Siria, hijos finlandeses de miembros de la organización yihadista Estado Islámico. ¿Cómo se vivía la situación? Veamos. Como muchos profesores en el mundo, Ilona Taimela dio clases a distancia durante la pandemia, pero sus alumnos estaban en un campo de desplazados en Siria. Taimela fue contratada para dar clases a hijos finlandeses de combatientes del grupo Estado Islámico en el campo sirio de Al-Hol, superpoblado, carente de higiene y custodiado por las fuerzas kurdas. Algunos de estos niños no sabían lo que era un edificio, lo que era una casa, porque siempre estuvieron en una tienda de campaña. Debíamos explicarles qué es una casa porque no sabían qué era una cama, una silla, una mesa, una cocina. Eran muchas las cosas que tenían que aprender. El campo de Al-Hol alberga más de 60.000 desplazados, un tercio de los cuales son niños de madres extranjeras que llegaron a Siria para casarse con combatientes yihadistas. Las clases se daban de forma clandestina, ya que los teléfonos están prohibidos en el lugar. Pese a las dificultades, un total de 30 niños finlandeses terminaron inscribiéndose en los cursos. A veces ellos simplemente desaparecían y nos preguntábamos qué pasaba. Luego volvían 3 o 4 semanas después y luego también hubo repatriaciones. Algunas mujeres escaparon del campo camino a Turquía y el ministerio las ayudaba de Turquía a Finlandia y nos informaba que estaban aquí.
Los maestros intercambiaban diariamente cientos de mensajes escritos y notas de voz con sus alumnos, que según su edad recibían clases de finlandés, geografía, historia o inglés. Taimela, especializada en la enseñanza a los niños finlandeses en el extranjero, quiere ahora aplicar este modelo a otras regiones en crisis. And also the fact that we got children to learn to read and a new language. El hecho de que conseguimos que niños aprendieran a leer y un nuevo idioma vía WhatsApp fácilmente me ha abierto los ojos. Education Porque necesitamos educación, por ejemplo, para áreas rurales en África, Asia, América Latina, y es algo en lo que me gustaría involucrarme de alguna manera. I would really want to be kind of somehow involved with. El Ministerio finlandés de Exteriores ha repatriado hasta ahora a 23 menores y 7 adultos desde Siria, lo que generó un intenso debate en el país nórdico. A mediados de 2021, esta enseñanza a distancia terminó por falta de alumnos, y el proyecto se dio a conocer tras haber permanecido en secreto para la opinión pública en Finlandia. El primer ministro griego anunció la vacunación obligatoria contra COVID-19 para todos los griegos mayores de 60 años antes de una reunión del gabinete en Atenas este martes en un esfuerzo por hacer frente a la nueva amenaza de la variante Omicron antes de la temporada festiva. Quienes se nieguen a vacunarse tendrán que pagar una multa mensual de $114 por cada mes que no se vacunen a partir del 16 de enero. La multa será impuesta por las autoridades fiscales directamente a quienes no se hayan vacunado y los fondos recaudados se entregarán a los hospitales griegos que luchan contra la pandemia. Japón confirmó este martes su primer caso de la variante Omicron del coronavirus en un hombre que regresó de Namibia, un día después de que las autoridades anunciaran nuevas restricciones en las fronteras. El hombre se encuentra actualmente aislado en un centro médico mientras se recupera. Según las nuevas reglas, solo los ciudadanos japoneses y los residentes extranjeros actuales pueden entrar en Japón, salvo unas cuantas excepciones. Quienes lleguen de zonas en las que se haya detectado casos de Omicron deberá guardar una cuarentena de 3 a 10 días en un hotel. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió este martes a los Estados miembros una respuesta racional y proporcional frente a Omicron, la nueva variante del coronavirus que está generando el pánico desde hace varios días. Los detalles en la siguiente nota. Una respuesta racional y proporcional contra la variante Omicron del coronavirus. Eso pidió el martes el director de la Organización Mundial de la Salud a los Estados miembros, a quienes dijo que todavía hay más preguntas que respuestas. La variante ha provocado pánico en el mundo, y los laboratorios investigan si podría resistir a las vacunas actualmente disponibles mientras trabajan en nuevas versiones. El jefe del laboratorio Moderna dijo al Financial Times que los datos sobre la eficacia de los inmunizantes actuales contra la nueva cepa llegarán en las próximas 2 semanas, pero admitió que los científicos con los que ha hablado sienten que esto no va a ser bueno. El descubrimiento de la nueva variante fue notificado por Sudáfrica a la OMS el 24 de noviembre, pero el martes las autoridades neerlandesas anunciaron que Omicron ya había llegado a Países Bajos el 19 de noviembre, una semana antes de lo que se pensaba. La cepa ya se ha detectado en numerosos países de todo el mundo y llevó a un buen número de ellos a reimponer restricciones a los viajes, sobre todo con países del sur de África, pero también a reforzar medidas a nivel interno. La nueva variante del coronavirus llamada Omicron ha tomado relevancia, al punto que algunos gobiernos han establecido restricciones de viaje, pero muchos se preguntan qué medidas de prevención debemos adoptar ante esta nueva variante. Veamos. Debemos iniciar diciendo que si bien las diferentes mutaciones de Omicron han despertado el interés de las autoridades sanitarias en el mundo, sigue siendo el mismo virus con el que hemos convivido ya casi 2 años. Por eso, funcionarios de viaje sugieren 5 medidas que pueden ayudar a la prevención de casos de Omicron y otras variantes en viajeros. Pedir certificados de vacunación para viajar. Presentar prueba negativa de PCR antes de viajar. Quien tenga síntomas no podrá viajar. Uso obligatorio de mascarillas durante el vuelo y estadía en aeropuertos. Realizar pruebas a viajeros en su punto de llegada.
Otras medidas como cuarentenas también podrían frenar los casos de esta nueva variante. Además, las medidas de antes siguen funcionando, es decir, frecuente lavado de manos, distanciamiento físico, buena ventilación, uso de mascarillas, vacunación y dosis de refuerzo. Por su parte, expertos en salud aseguran que las vacunas y los refuerzos siguen siendo la mejor protección disponible y según la OMS, seguir estas medidas prevendría incluso la aparición de nuevas variantes y romperían la cadena de transmisión. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. En la zona 5 de la ciudad de Guatemala vive Antonio Mijango, de 53 años. Tras un accidente de carro, perdió parte de la movilidad de sus dos piernas y está pidiendo ayuda económica para poder comprar una prótesis. Fernando Cabrera se encuentra en el lugar y nos cuenta un poco más de esta historia. Adelante, Fernando. Buenas tardes, Rocío, un gusto poderte saludar igualmente a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión, así como tú lo estabas mencionando, nos encontramos aquí en la zona 5, donde vamos a conocer la historia de don Antonio, de 53 años de edad, él de profesión carpintero, y donde nos va a contar un poco de su historia debido a que por un accidente él perdió una parte de su pierna, y vamos a poder platicar con él en este momento. Don Antonio, buenas tardes para Noticiero Guatevisión. ¿Me podría contar un poco de lo que sucedió, de qué fue lo que le pasó? Fíjese que a raíz de un accidente que tuve, me dio una trombosis en la pierna izquierda. Trataron la manera de ver de qué forma me la rescataban, pero no hubo más que amputarla, ¿verdad? Entonces, por esa razón estoy así. ¿Me podría contar también a qué se dedica, a qué tipo de carpintería es la que hace usted? En realidad me dedico a todo tipo de muebles, es carpintería en general, ¿verdad? Tenemos restauración de muebles, así desde una reparación hasta un mueble nuevo. También, don Antonio, usted me estaba contando de la historia de su esposa, poder contar un poco qué fue lo que sucedió y cómo ha salido usted adelante. Sí, hace año, 4 meses aproximadamente que mi esposa falleció. Esto en realidad vino a unirnos como familia. Tengo 2 hijos y estamos tratando la manera de salir adelante a pesar de lo difícil que es el que ya no esté mi esposa. ¿Qué es lo que lo motiva a usted todos los días? En realidad mi motivo es ser testimonio para muchos de que la incapacidad está en la mente, que si nos proponemos podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Y con la unión que tengamos como familia podemos vencer todo obstáculo. ¿Podría contar un poco de su trabajo, cómo es que lo realiza con su hijo? Pues en realidad ya el trabajo ya cuesta movilizarme y me cuesta salir con lo que me piden, pero con la ayuda de mi hijo pues hemos tratado la manera de seguir adelante y darle la satisfacción a un cliente de que cuando un mueble viene aquí, pues lo dejamos como nuevo, cuando es restauración, y cuando se hace nuevo, pues tenemos la satisfacción de que les gusta nuestro trabajo. Don Antonio, usted me estaba contando de una prótesis que usted necesita para poder ya adaptarse más a la sociedad y poder trabajar de una manera más formal. ¿Me puede contar un poco de eso? Sí, ya hemos ido a diferentes instituciones, y la que más se nos ha pegado a nuestra facilidad de poder mandar a hacer es una prótesis donde van a darme terapias, me van a terminar de preparar para que yo pueda reintegrarme a la sociedad y nuevamente poder desenvolverme por sí solo. ¿El costo de esa prótesis? La prótesis son 18,000 quetzales y tenemos apartado un pie que vale 7,000 quetzales, pero ya lo tenemos apartado con la cantidad de 1,000 quetzales. Okay. Muchísimas gracias, don Antonio. Pues como él muy bien lo mencionaba, esta es la historia de él, donde por parte de un accidente él perdió una extremidad de su pierna, y él necesita de todo el apoyo de todas las personas que estén viendo esta emisión. Si usted desea apoyarlo, él se puede enterar en las siguientes emisiones de las 6 de la tarde como también de las 9. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Yo regreso contigo a Estudios Centrales.
Estamos de vuelta y nos enlazamos con Henry Montenegro, quien nos cuenta detalles sobre la compra de una aeronave no tripulada que hizo el Ministerio de la Defensa por 3.9 millones de quetzales. ¿Qué funciones tendrá? Henry, cuéntanos. Rocío, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Y han surgido dudas acerca de cuál será el trabajo que realice esta aeronave no tripulada, por la cual el Ministerio de la Defensa desembolsó 3.9 millones de quetzales. Esta aeronave, que es de fabricación de una empresa mexicana. En este caso, el Ministerio de la Defensa asegura que los trabajos que realizará principalmente es de reconocimiento de áreas protegidas, así también será utilizado para cuestiones de ayuda humanitaria o de detección de posibles víctimas ante desastres naturales, entre otras tareas. Sin embargo, niegan que pueda ser utilizado para algún tipo de vigilancia, que fue una de las preguntas que se le planteó en este caso al vocero del Ejército, quien señaló o descartó esta posibilidad. Así también se dieron a conocer otros detalles de cuál será el funcionamiento de esta aeronave, que fue adquirida recientemente por el Ministerio de la Defensa y que actualmente permanece en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Eminentemente se compra con un equipo militar que va a desarrollar misiones de patrullaje, de reconocimiento aéreo, de seguridad de fronteras, de vigilancia de áreas de interés para el Estado, entiéndase áreas protegidas. También puede ser utilizado para cuestiones humanitarias, como por ejemplo monitorear incendios, búsqueda de personas que están extraviadas en áreas densas de vegetación o bien en áreas demasiado montañosas donde es difícil llegar, y también para el monitoreo, ¿por qué no hay que decirlo? Y apoyo directo a unidades de fuerzas de tierra mientras estas están en operaciones en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Esta aeronave no tripulada funciona de forma remota, ya que según lo que se explicó por parte del Ministerio de la Defensa, es que si el comando o la forma remota en la que se opera se instala en la capital, por ejemplo, esta aeronave podría viajar hasta 100 kilómetros o un radio podría alcanzar de esta distancia, es decir, que podría llegar hasta el puerto de San José. Así también se explicó que en total son 8 personas las que conforman este equipo que podría dirigir de forma remota la aeronave, tomando en cuenta que estas actualmente están siendo capacitadas para poder manejar la aeronave, y se prevé que sea en la primera semana de diciembre cuando se pueda ya comenzar a hacer algún tipo de reconocimiento con esta aeronave que fue adquirida por parte del Ministerio de la Defensa. Además, esta tiene una autonomía de por lo menos 10 horas de vuelo, según lo ha explicado. Con imágenes de María René Barrientos, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro.